Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. Tengo el gusto de presentar a este grupo de escritores que vienen a presentar la obra Arroyo de Laureles, publicada por el sello editorial Palabra Herida. Bienvenidos a todos. María, Karen, David, el espacio es todo de ustedes. Gracias por la invitación y gracias por este espacio. Gracias a ustedes por estar acá, por compartir su tiempo y su sabiduría con esta audiencia del grupo editorial Letras Negras. Para empezar esta entrevista, creo que se ha vuelto ya para mí una costumbre y una religión presentarle a mi comunidad, a cada uno de ustedes, que nos cuenten un poquito de quiénes son, de cuál es su trayectoria, cuáles son esas cosas que hacen que el camino de las letras sea para ustedes algo tan importante. Así que, ¿qué les parece si empezamos con María Belén? María Belén, cuéntanos un poquito de quién eres tú. Buenas tardes, Silvia. La verdad es que yo estoy emocionadísima porque esa es la primera vez que se publica un cuento mío de manera física y muchas gracias por compartir ese espacio conmigo y aquí lo estoy compartiendo con grandes escritores ecuatorianos. Estoy muy contenta. Bueno, yo tengo 19 años, soy guayaquileña, nací en Guayaquil, eh, a- es en donde actualmente resido. Y, y actualmente estoy estudiando en la universidad idiomas nacionales y extranjeros. Y la verdad es que a mí me encantó la escritura. Todo empezó cuando yo estaba en la secundaria. Ahí mi profesora de lengua y literatura, ella, a quien yo admiro mucho, la verdad, ella nos hacía realizar análisis de texto, comentarios, y eso a mí me gustaba. Yo me di cuenta que desde ahí yo siempre decía, uy, yo quisiera ser escritora, yo quisiera ser escritora. Y la verdad es que ahora ya he publicado y estoy muy contenta. Pues me alegra mucho hacer parte de esta primera experiencia de publicación. Creo que es muy importante y muy especial el momento en el que la escritura pasa del ámbito íntimo al ámbito público, porque la experiencia se transforma totalmente. Nuestra literatura empieza a correr de mano en mano y otras personas pueden tener acceso a eso que en un primer momento fue como tan íntimo y tan especial para nosotros. Así que María, te agradezco mucho por estar acá. Y damos paso a Karen. Karen, bienvenida. Cuéntanos un poquito acerca de qué te tiene hoy aquí. Hola con todos, muchas gracias igual por el espacio. Bueno, yo no estoy directamente pues relacionada con las letras, en realidad soy arquitecta, pero creo que también es un mundo que es bastante, pues para mí es muy poético y que también me ha llevado pues a una investigación, a una lectura de cómo viven otros, de cómo o sea, de cómo quieren vivir, de todas las historias de las personas, ¿no? También que te cuentan en muchas experiencias que he tenido. Y empecé el gusto también desde el colegio. Como decía María Belén, tenía un profe también súper bueno, pero siempre escribía así como, pues cosas chiquitas, así como un poema, un cuento. Y ahorita este cuento que se publicó, pues quería que sea parte de, como de un gran tema que era la memoria, que es la memoria, la pérdida de la memoria, como esta relación también con los objetos, con las casas, con la ciudad y con la pérdida de estos. Entonces, eso es lo que me ha llevado a este mundo de las letras y escribo mucho diarios también. Así que desde ahí también creo que se filtra mucho, mucho esto. Karen, muchísimas gracias. Hay algo que a mí me encanta mucho y es que la literatura permite que acoplemos nuestras profesiones precisamente al hecho escritural. No es necesario pertenecer del todo a las letras, haber estudiado una carrera de letras para que nuestra profesión nutra ese trabajo de escritura. E incluso ahorita que lo mencionas, puedo relacionarlo con tu cuento y por qué la fijación en las estructuras, por qué la fijación en las casas, en su antigüedad, en cómo son, en cómo se ven, eres muy detallada, entonces, por ejemplo, eso denota el dominio que tienes en tu área de conocimiento y eso hace que sea disfrutable porque es más verídica la experiencia de ver a través de tus palabras una casa, a diferencia, por ejemplo, de otras personas que tienen otras profesiones. Así que en las letras estamos abiertos a todas las posibilidades.
Adrián, no sé si quieras seguir tú para contarnos un poquito de ti. Claro, muchas gracias por la invitación. Igual un saludo a todos los compañeros que están aquí presentes. Me llamo Adrián Flores, actualmente soy docente en el colegio particular, perdón, en el colegio fiscal, Unidad Consejo Provincial, acá en el sur de Quito, resido en la ciudad de Quito, toda mi vida he residido acá. Y con respecto a mi historial como escritor, yo creo que podría comenzar igual en el colegio. Yo tuve un profesor que en caligrafía nos mandaba siempre a repetir versos de poetas como Becker, por ejemplo, y me gustaron mucho, así que comencé a hacer mis propios versos en el colegio, poemas, cursis, que solía llenar libros, bueno, libros, cuadernos, que a la final tuve que quemar en un proceso del cual yo considero que es muy importante, el despojarse de los primeros escritos para trascendir hacia una escritura un poco más elevada. Fuera de eso, ya comencé a escribir seriamente a partir de los 28 años. Actualmente tengo 35 años, seguí la carrera de lengua y literatura, acabo de terminar el máster de escritura creativa. Eso no le hace a un escritor escritor, considero que el escritor se hace leyendo y escribiendo. Sin embargo, decidí tomarme en serio el camino de la escritura y es por eso que justamente seguí esas dos carreras. La primera carrera me llevó a la docencia y la segunda ya a afianzar mis conocimientos en escritura. En el 2020, en el año de pandemia, creo que fue cuando comencé realmente a escribir bastante. Ingresé al taller de corte y corrección, que es un taller de escritura argentino que es bastante, suele ser bastante conocido y es bastante riguroso con sus planteamientos. Entonces de ahí aprendí a leer bien como escritor y a escribir con un poco más de moderación. Y creo que eso es lo que de cierta manera me permitió ganar el concurso que ustedes habían lanzado. Bueno, me encanta escuchar primero que a lo largo del camino vas decidiendo formarte en esto. Creo que también es importante no solamente pues quedarnos en el conocimiento empírico. Yo soy de las partidarias que piensa que no es necesario hacer un máster, sino que es profesionalizarse en el oficio, en el espacio en que usted lo haga, ya sea en tallereo, ya sea en cursos de novela. Me parece que un conocimiento específico ayuda muchísimo en esta profesión. Creo que la academia a veces lo aleja un poco a uno del hecho de la escritura porque requiere otros aspectos a desarrollar, pero me parece muy chévere tenerte acá. Me gusta mucho que he visto la misma experiencia y es que tuvieron profesores en el colegio que los incentivaron por este camino. Creo que es el primer grupo que veo que a más de uno le pasó que en su infancia tuvo un buen profesor que guardan de él un buen recuerdo, a diferencia de muchos otros que decían, no, es que el sistema educativo precisamente es el que le roba a uno todas las ganas de conectarse con la literatura, porque ponen textos absolutamente pesados para un niño que está apenas en su formación básica. Por ejemplo, leer los textos clásicos es una cosa terrible cuando uno tiene 14 años y lo pongan a leer Cien años de soledad. Es una obra que uno a esa edad no logra dimensionar cómo es, como para disfrutarla a profundidad, y eso rompe un poco con el deseo que uno tiene de la lectura. Siento que tuvieron la fortuna de contar precisamente con ese primer incentivo que los lleva por este camino. No sé si David quiere contarnos un poquito más de su proceso y de su escritura y de quién es él. Muy buenas tardes. Mi nombre es David Salto. Eh, He escrito desde temprana edad. Me gusta mucho el mundo de la literatura, puesto que desde que soy muy niño, mi papá me inculcó primero la lectura de revistas, de estas comiquitas, ¿no? Del Condorito que pasaba, hacía chistes y demás, y después, posteriormente, me fui afianzando en un poquito en libros un poco más complejos. Mi proceso de lectura fue extraño porque comencé leyendo a Julio Verne y creí que todos los escritores eran así de complejos o de tan exactos en la ciencia ficción, y era un tema que me encantaba mucho. Posteriormente he leído diferentes libros sin un género específico y eso creo que me han ido formando en un gusto, ¿no? Por la literatura. Me gusta escribir con la literatura, pero también con la música. En el cuento que justamente se presentó para este premio, la realicé escuchando una canción de un grupo argentino que se llama El Cuarteto de Nos, una canción que se denomina Miguel Gritar, que al momento de escuchar esta canción me pareció que merecía tener una historia propia, ¿no?
he escuchado muchas veces cuando estudiaba igualmente en la Universidad Central, en la que me gradué y ahora trabajo como docente en un colegio local del sur de Quito, siempre escuchaba esto, ¿no? Que hay personas que con un poema o con un verso pueden crear cuentos extensos. Entonces, quería probar, ¿no? Esta técnica. Mi método de escritura, principalmente para el cuento presentado, lo basé en lo que decía siempre Chekhov, ¿no? Que un cuento debe ser que nunca debe ser predecible. Y hay un ejemplo que siempre lo decía, ¿no? Un hombre va al casino, gana la lotería y se suicida. Entonces me parecía muy interesante esta idea de que lo imprevisto, lo imposible llegue a suceder y de qué manera llega a suceder algo de este modo. A mí también me han inspirado muchos profesores, quizá no del colegio, sino de la universidad, grandes maestros, grandes personas que me han llevado por libros que quizá uno fuera de la academia no se logra leer, y me parece muy importante esto, ¿no? Que en la educación, que algunos somos profesores, les inculquemos estos libros o cuentitos o cuestiones pequeñas que les ayuden a que les guste la literatura, que no sea tan pesada. Eso, gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Jonathan, no sé si quieras contarnos un poquito. Por acá te veo con el audio cerrado. Ah, listo. Muchísimas gracias. Claro, hola, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Calva, soy de Loja, Ecuador. Bueno, claro, todos somos de Ecuador en realidad. Y mi cuento es, ¿cuál era mi cuento? Mi cuento es, ya me olvidé, mi cuento, pero bueno, me puse un poquito nervioso, perdón, es que justo llegó visitas a la casa y se me olvidó todo, se me puso la mente en blanco un momento. Ojos Pero es de... ojos de cielo, ya recordé, ya recordé. Bueno, yo sí culpo al sistema de todo, no mentira, es broma. En realidad, la parte del colegio la transcurrí entre muchas emociones, como todo adolescente, pero sí hubo un profesor en específico que me inculcó, me hizo querer asistir al aula, me hizo querer ir, escucharle y también, perdón, gracias a él, descubrí mucha de la literatura ecuatoriana que no he leído hasta ese momento. Sí considero que mi gusto por la escritura ocurrió muy niño. Yo creo que a los 8 por ahí leí El hombre y la bestia, poema de Mío Cid, y uno que sí me marcó mucho, que fue Las aventuras sin par de un tal Hans Pelf, de Edgar Allan Poe. Y luego seguí leyendo siempre, no he parado de leer, me gusta mucho, y leí mucha literatura. Luego estudié artes audiovisuales en Argentina, en Buenos Aires, y ahí pude estudiar un poco más de la estructura narrativa como tal, semiótica, también la lingüística, pero siempre pensé más hacia el teatro y hacia el cine, que es lo que más he hecho en mi carrera artística, pero a partir de hace unos 3 años decidí hacer lo que siempre he soñado, que era escribir narrativa, y comencé a escribir algunos cuentos, algunos relatos, y pude ya entrar a alguna convocatoria, y desde ahí no he parado y sigo tratando de perfeccionar. Bueno, no perfeccionar, no sé si perfeccionar sea la palabra, pero sí de pulir y mejorar y encontrar mi propio estilo para poder seguir expandiendo la literatura de nuestros pueblos. Mi trauma literario fue el mío, sí. Nunca en la vida me había sentido tan abrumada como cuando estaba como en octavo de primaria y me pusieron a leer precisamente ese texto y me pareció horrible. No sé, luego tiempo después lo abordé y me pareció que estaba muy bellamente escrito, pero creo que para mí fue un atropello en el momento que me pusieran a leer eso. Creo que tiene un español de difícil acceso, entonces creo que yo ni siquiera había aprendido a leer muy bien en ese entonces y esas son las culpas que le pongo yo al sistema. ¿Cómo hiciste eso conmigo? Entiendo. Bueno, pero no tiene que ser el caso de todo el mundo. Yo solamente vengo a contarles un poco acá de mis tristezas. Bueno, qué bueno, me alegra mucho que todos estén aquí, conocer un poquito más. Me encanta que se conozcan entre escritores ecuatorianos. He tenido la oportunidad de leer muy buena literatura ecuatoriana, poesía excelente. La verdad me han sorprendido en el campo de la poesía, eso me ha encantado mucho. En el último año más o menos he tenido como la posibilidad de leer muchísima literatura latinoamericana, precisamente desde que uno se vincula a una editorial independiente que busca una unidad en cuanto a la literatura de países
latinoamericanos, hispanohablantes, tiene uno la oportunidad de darse cuenta de cuánta gente está haciendo lo mismo que uno y que persigue esta idea de hacer buena literatura, de transmitir, digamos, el territorio a través de las letras que hace. Entonces, para mí es muy emocionante cada que tengo la oportunidad de encontrarme con personas de un lugar ajeno al mío, pero que comparten precisamente esa pasión por las letras. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de cómo es el proceso de publicar en convocatorias? Yo creo que las convocatorias son un espacio ideal para la práctica. Cuando está delimitado lo que uno tiene que hacer, es mucho más sencillo abordar el hecho creativo que cuando tiene uno todas las posibilidades. No sé si les pase, pero a mí me pasa que tener muchas puertas abiertas me lleva al bloqueo y a la frustración, porque quiero escribir de todo, pero el tiempo no me alcanza, y ha sido para mí como un lugar de tranquilidad, encontrarme con las convocatorias y que me digan, hay una extensión específica y hay una temática de la que se puede hablar. Eso ya abre muchísimas puertas, pero hacia un mismo camino. Entonces, no sé si Karen quiere contarnos un poquito de cómo fue su experiencia, siendo ella una persona de alguna manera ajena al mundo literario. Sí, entiendo un montón lo que dices porque creo que uno tiene un montón, por lo menos yo como que sí me meto en un montón de convocatorias de fotografía, de arte, de literatura. Entonces cuando sale algo más específico sí que es un poquito más fácil, pero lo que yo sí hago es que ya tengo, o sea, ya tengo unos temas que son como, no sé si decir obsesión, pero son unos temas que ya los tengo como muy presentes. Entonces cuando, bueno, esta convocatoria no tenía temática, era solo como convocatoria de cuento ecuatoriano. Y tenía esta idea de estos cuentitos que traten de la memoria. Entonces dije, está perfecto, como que siempre me cuesta mucho como los finales. Entonces empecé a pensar, porque esta era como una serie, mientras no olvides tu nombre, es como una serie de cuentos de personas que tienen como estos temas igual con la memoria, con la pérdida. Entonces salió súper cortito, es de 2 hojas en el libro, pero sí creo que fue más sencillo decir, ya acabé, lo mando como gracias y ya como veamos qué pasa, que decidirme a hacer esta colección de 20 cuentos acerca de la memoria, como que aún estoy en ese proceso de perfeccionar esa, digamos, esa escritura, porque también pues hago otras cosas, entonces es como importante también la convocatoria, digamos, para cerrar estas puertas, como dices. Sí, bueno, no sé, eso también depende mucho de las estrategias que cada uno vaya desarrollando, de las herramientas favoritas que cada uno tiene a la hora de escribir. Entonces, como que quería preguntar un poco, no, como para saber si soy la única que se frustra cuando tiene el camino libre por todas partes. Y eso me lleva precisamente a la extensión requerida para este tipo de convocatorias. Y creo yo que escribir cuento o relato corto es una tarea muy difícil. Aunque parezca sencilla a la hora de abordar, las ideas siempre son más grandes que la cantidad de páginas exigidas en convocatorias de relato o de cuento corto. Entonces, esta pregunta va para María Belén y para Adrián. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No tanto la experiencia, ¿cuáles son esas herramientas que nos pueden compartir para solventar precisamente este problema que trae la realización de un cuento corto, la realización de un relato corto, porque tienes muy pocas páginas para impactar al lector, ¿sí? Si desperdicias una página en un cuento corto, tu lector se va a ir, eso es claro. Cada palabra que uno pone en ese relato tiene que ser necesaria y suficiente para dar todo el contexto. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cómo abordan este hecho literario? María. Yo cuando empecé a escribir mi cuento, yo primero analicé sobre qué lugar bonito del Ecuador podría ser, lugares que he visitado y de ley tenía que buscar en internet. Yo dije, tal vez el Parque Histórico de Guayaquil, en donde me encanta y he ido, y luego pensé y dije, no, la verdad es que yo he tenido muchos lugares porque he querido escribir, no sé, pero decidí escribir uno en donde yo he ido más de 5 veces. En la provincia de Los Ríos es una provincia en donde yo he visitado mucho porque la familia de mi mamá vive ahí.
y yo conocía bastante ese lugar. Entonces dije, voy a escribir de este lugar. Y comencé a escribir y me di cuenta que ya se pasaban las palabras del límite que era. Y yo iba eliminando ciertos detalles que yo creía muy importantes para la obra. Y figuras literarias, eliminé bastantes. Eliminé también a personajes. Eliminé historias que podrían concordar con el inicio, con el final, y iba a ir puliendo todo. Y hasta que yo dije, ahí está la obra. Pero sí, sí toma su tiempo porque a veces uno busca que su cuento tenga los mejores detalles. Los mejores detalles para que el lector eso le llame la atención, tenga la oportunidad de analizar y buscar su criterio. Poder realizar un comentario de texto si desea, tener su propio criterio en frente de otras personas. Ya, entonces yo creo que sí se me complicó mucho en el momento de los detalles que yo quise aumentar porque no fueron, no fueron los que lo que yo quería o los que yo pensaba, pero también a medida que iba escribiendo yo decía, fue una experiencia bonita porque yo decía, es increíble como mi imaginación fluye hartísimo. Yo escribía y yo decía, increíble, increíble como mi imaginación puede fluir acerca de un poquito del desarrollo, hacerlo más extenso, el final también. La verdad es que fue una experiencia muy bonita y también muy dificultosa porque todo escritor quiere aumentar algo más, pero no puede. En este caso, la convocatoria exigió un límite de palabras y sí me dificultó un poco, pero me encantó, me encantó. Ese límite de palabras me pareció muy bonito tener esa experiencia de de que seguir ciertas reglas. Me encantó. Adrián, a ver, cuéntanos un poquito cómo fue eso de escribir cuento corto. Eh, bueno, en lo personal, no es que a mí se me hizo un poco dificultoso en la convocatoria porque yo ya tenía, bueno, yo tengo ya algunos cuentos escritos, trabajados con el taller el que nombré hace poco, en el taller de corte y corrección. Y como fue temática abierta, se me hizo un poco más sencillo porque fue como escoger el cuento más, digamos, más acorde a ser concursable y enviarlo. Pero sí que es cierto que es muy difícil ceñir una historia a un determinado número de palabras. De cierta manera, cuando uno ya coge un poco de experiencia en la escritura de relatos, sea novela o sea cuento, porque también he escrito un poco de algunas novelas, aunque igual las he desechado por, de diversas cuestiones, uno ya sabe qué historia va para cuento y qué historia va para novela, o qué historia va para novela que es larga o novela corta. Entonces, en mi caso, sí se me hace, digamos, fácil distinguir cuál idea va a funcionar en cuál. Sin embargo, no es fácil escribir un relato corto, es muy difícil porque tiene todo que cerrar absolutamente bien en el relato para que haya esa unidad de efecto, ¿no? Lo que nos dice Edgar Allan Poe en sus recomendaciones para escribir relatos, justamente todo tiene que cerrar en un solo círculo para que la historia llegue al lector como uno quiere que llegue. Entonces, eso, así que cuando yo vi la convocatoria dije, bueno, tengo estos cuentos, voy a escoger este y lo envié y gracias a Dios gané. Gracias a vos, que te sudaste ahí una muy buena historia. Me gusta eso que dices porque me he encontrado muchos casos en donde hay muchos escritores cuya estrategia narrativa es de magma, entonces tienen una idea que les está rondando, entonces la sueltan completamente, pero no hay como mucha claridad entre qué es un cuento corto, qué es un relato, si esto va a convertirse en una novela. A veces están escribiendo un cuento corto, un cuento largo, y de repente dicen, ay, es que esto me quedó muy largo, esto ya es una novela.
Entonces, como que poder hacer esas distinciones en este caso lo considero muy importante porque hay pequeños elementos que ya están establecidos. No se trata tampoco de seguir todos los patrones de escritura que uno se encuentre, pero le ahorra muchísimo tiempo a uno y le ahorra llegar como a caminos que no van para ninguna parte. En algún punto llega uno y acabó la historia y no terminó ni siendo un cuento largo ni una novela y quedó en un limbo. Y me he encontrado muchas historias como con esa característica, que dice, se escribió sin pensar específicamente a qué formato podría estar apelando esta historia, y eso tal vez le roba un poco el juego y el entramaje que tiene que uno ir armando para que el lector esté ahí atento como a esa historia que uno quiere construir. Los lectores somos muy quisquillosos y nos gusta que el escritor se esfuerce y que nos haga ver cosas, que nos permita ir a otros lugares, porque eso es lo que uno busca con la literatura, expandir un poco. Entonces, tener en cuenta esos formatos, siento yo que es importante poder diferenciarlos, y es uno de los unos consejos que les doy acá a la audiencia, y es, aprendan un poco a diferenciar qué es lo que quieren escribir antes, desde en el momento previo de la preescritura, de hacer su maqueta, yo no sé, yo lo llamo planimetría, crear unos parámetros para lo que quiero escribir. Si bien voy hilando por el camino, tener delimitado lo que uno quiere hacer le ahorra estar en la página en blanco, simplemente llevado por su emoción del momento. Si estoy enojado, entonces a mi personaje le van a pasar cosas horribles, pero si estoy contento va a ser todo miel en hojuelas para mi personaje, y eso hace que uno como que no logre identificar quién es su personaje. Entonces, bueno, me gusta mucho esa estrategia que tú utilizas de tener un poco claro cuál es el camino. Otra de las cosas que yo pienso que son indispensables en el cuento corto es los inicios y los finales. Entonces quiero preguntarle a David y a Jonathan si ellos son escritores de inicio o de final, porque muchas veces estamos más inclinados por un final trascendental o por un inicio impactante. Entonces, David, no sé si quieras contarnos si eres un escritor de inicios o de finales. Muy bien. Cuando yo escribo, me gusta bastante que el final tenga una concordancia con la música, con una canción, pero también a veces con una situación. En este caso, por ejemplo, el cuento se llama El tiro del final y narra, ¿no?, toda la situación, pero como que el final cierra con todo porque una persona está escuchando el radio, está oyendo un programa radial mientras le sucede todo lo que le pasa, pero al final dice fin del espacio publicitario, porque mientras oye la radio sale esto, ¿no?, esta cortinilla que se volvió reciente en Ecuador, y me parece una forma muy chévere de cerrar un episodio, porque la vida no tiene un fin tan exacto, ¿no?, como vemos en una película, sino que muchas veces los cuentos son esos instantes, ¿no?, donde quizá ese sea el aparte. Mientras que los inicios sí me gustan mucho, porque se dice que un buen inicio es algo que se recordará desde siempre, ¿no? El inicio del Quijote, el inicio de Cien años de soledad, son inicios que han quedado para la literatura. Entonces siempre se busca una frase que primero como escritor le guste a uno, pero sobre todo que sepa que va a tener un impacto, que no es una frase que se eligió al azar o se comenzó a escribir porque sí, como decía, sin buscar quizá un formato o algo así, sino más bien llegar a este lector, que en unas dos o tres palabras sepa que lo que va a leer es algo que le puede interesar. Entonces me parece muy fundamental que dentro de la escritura tengamos esto, ¿no? Buscar un inicio perfecto y un fin que sea una parte en los momentos de nuestra vida, como un momento cinematográfico que sigue existiendo. La condena del hombre no es la muerte, sino la existencia, la vida. Entonces eso para mí representan los finales de los cuentos. Bueno, me gusta mucho, creo que eres un escritor de inicios y finales, creo que es muy importante hacerlo, y a veces optamos como pues nos lanzamos solo por el final o solo por el inicio. A mí me pasa, soy muy radical, pienso que un inicio impactante no puede ir acompañado de un final impactante. No entiendo por qué en mi cabeza hace que esas dos cosas no coordinen, como que es demasiada información en un cuento corto, pero si uno aprende a ejecutarlo de buena manera, de tal forma que logre ser como una pieza en puzzle que se acomoda perfectamente, son los cuentos más maravillosos porque logran que el lector tenga un momento de antes y después cuando lee un cuento corto. Que un cuento corto lo transforme a uno es una cosa maravillosa, de esas experiencias que creo yo que pocas veces logra tener uno, pero que hay ese cuento que usted dice, ¿cómo es posible que en este poquito
de palabras el escritor logre hacer pensar que, mejor dicho, logra hacerme remover el mundo tal como lo venía viendo hasta este momento. No sé, Jonathan, si es un escritor de inicios o de finales. Jonathan, no te estamos escuchando. Ya, ahí sí. Bueno, yo considero que en mis procesos creativos depende mucho del relato que esté escribiendo en ese momento. Normalmente yo, por ejemplo, este cuento de que participé en esta convocatoria, Ojos de cielo con bruma, también yo ya lo tenía escrito. Yo lo tenía escrito hace algún tiempo, esperando, bueno, yo estoy haciendo algunas antologías que quiero publicar más adelante, y en este caso específico el final me costó más, por ejemplo. Ya tenía un final, yo soy mucho del escribir y releer lo que escribí, volverlo a leer. Si me sigue gustando la tercera, la cuarta, la quinta vez, digo, es un libro, es un cuento que va a gustar al público, porque yo también me identifico como lector porque leo bastante y siempre estoy leyendo cuentos. Entonces, este final en sí no me cerraba. El inicio como que sí, yo igual creo que todo es un ritmo, ¿no? Todo es una línea, hay un inicio, un desarrollo, un final, y cada parte es muy importante. También la columna vertebral es muy importante, que todo el tema se envuelva y que la obra sea realmente integral es muy importante. Pero considero que el cierre sí es como que contundente en la emocionalidad que genera en el lector en este caso, y este no me cerraba por ningún lado, y lo que siempre hago es pedirle a gente que yo aprecio su criterio mucho, que los lea y me dé un feedback y a partir de eso puedo decir o me viene alguna idea o digo, bueno, lo voy a cerrar así en vez de como estaba pensado antes. Y bueno, ya en este cuento en específico luché mucho por hacer un final que me convenciera, pero salió creo lo mejor que pude y bueno, pude entrar también a la convocatoria, que es un buen indicativo. Me gusta mucho dos cosas que mencionaste. Uno, cuando una convocatoria permite que usted utilice material que ya tiene hecho también. Por ejemplo, en este caso, el requisito principal era ser ecuatoriano, ¿no? Entonces era como, bueno, cuento ecuatoriano, ya si yo tengo la experiencia de mi nacionalidad, ya lo que yo haya escrito ya está transmitiendo precisamente la esencia de lo que soy como persona, porque no puedo simplemente escribir alejado de todo mi contexto. Eso es algo que no le perdono a la filosofía, que crea que las personas pueden escribir completamente alejados de su contexto, de quiénes son, de cómo han vivido. No creo que se pueda lograr esa neutralidad universal de la que se habla en los grandes textos filosóficos que terminan siendo un tratado de conocimiento de personas específicas, de países específicos. Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? Ya el hecho de que esta convocatoria permita este tipo de acercamientos a la literatura. Y me gusta mucho también lo que dijiste de dar la oportunidad de releer, ¿cierto? El primer borrador no se acerca muchas veces nada a lo que uno termina desarrollando de una idea, porque usted plasma la primera intuición y después ya viene la mejor parte, que es la edición, la organización, una lectura. Tener un lector ideal que no sea siempre la misma persona o también gente que lo aprecie mucho, porque a veces pasa que no logran tener la neutralidad suficiente, porque también hacen una lectura apasionada por las letras que uno está ofreciendo. Entonces, tener ese lector que sea capaz de ser cercano, pero no tanto, me gusta mucho, porque a veces pasa que uno mismo hace su escritura y uno mismo hace su edición y uno mismo se hace la crítica y hay extremos, o uno es muy flexible con uno mismo y todo lo que uno escribe le encanta, o por el contrario, uno todo el tiempo es demasiado crítico como para ver el buen material que está construyendo y termina eliminando una y otra vez material, porque no logra sentir que ese material va a servir para algo. Entonces, hace muy poco estaba en una clase que decía que uno tiene dentro de uno 3 personalidades a la hora de escribir, que tiene alguien que es el positivo, el creativo, el que dice, sí, a todo y vamos a escribir, y tiene otra parte que es ya el crítico que dice, no, todo es horrible, todo es basura, no sirve, y está el punto medio, que dice, bueno, ni todo es bueno, ni todo es malo, y hay que examinar eso, y hay que nutrir a esas 3 personalidades de forma correcta. No puede haber de un lado un desequilibrio en la balanza, ¿no? No podemos ser a todo el tiempo horribles con nosotros, pero tampoco todo el tiempo tenemos que creer que nuestras primeras intuiciones son
pues ya acá una obra digna de reconocimiento, porque este es un trabajo, creo yo, arduo, muy arduo para encontrar, para lograr hacer de ideas unas piezas muy bien construidas. Y hablando de construcción, esta pregunta es para quien la quiera responder. ¿Cuáles son esas estrategias o esas herramientas que utilizan dentro de sus cuentos para que no sean planos? Porque es muy fácil confundirse entre un cuento corto y un relato y termina existiendo un cuento plano, que no logra tener un movimiento y entonces parece ser que tiene la característica más de un relato. ¿Cómo hacen para evitar precisamente esa planicie, por así decirlo, en sus cuentos? El que levante la mano y quiera contestar, sin problema. ¿Nadie? Bueno, yo, Sí, claro que sí. bueno, yo pienso que en este caso específico me pongo mucho cuidado en los puntos de giro, en hacia dónde voy a llevar al personaje o los escenarios en los cuales quiero posicionarlo. Y me fijo mucho en lo que a mí me gusta consumir de literatura. A mí me gusta, actualmente estoy leyendo mucho Inés Arredondo, Amparo Dávila, Juan Rulfo, que no los había leído antes. Había leído mucho García Márquez y otros autores como Chekhov, como muchos otros, pero no me había percatado en la literatura latinoamericana de las grandes escritoras que hay acá. Y en ellas descubrí estos puntos de giro, que está una aparente linealidad, como que algo que está sucediendo en lo plano y de repente, ¡pum!, te lleva a un lugar que no te esperabas. Y para mí esos puntos de giro, esos detonantes de la emocionalidad del espectador o del lector también, son como que muy importantes, ese condumio tan rico que hacen que eso salga después muy bueno y que uno le deje como que satisfacción en la lectura. Mucho me pongo en el momento de escribir, me pongo, o trato al menos de hacerlo, de ponerme mucho en el rol del lector, de que lo que estoy escribiendo en realidad me está gustando cómo me está llegando a mí. Y tampoco quiero abusar de eso, tampoco es que, digamos, estoy escribiendo de alguien que está tomándose un café y de repente lo mando a la luna, a no ser que le logre dar un sentido, no lo voy a hacer así, pero trato de poner unos puntos de giro que sean muy claros y también al menos intento que los personajes que estoy trabajando en ese momento estén bien construidos, porque de esa manera sí pueden entrar o salir de una dimensionalidad. Tal vez tengo una ventaja que también soy artista escénico, mucho tiempo he hecho actuación, me he alejado un poco, entonces como que conozco dentro de mí cómo es la construcción de la física, social y psicológica de un personaje, la dimensionalidad del personaje, y lo puedo aplicar también en los cuentos, en este caso también, en la escritura. Entonces por ahí sería lo que yo podría tal vez aportar dentro de ese tema a la audiencia y a los compañeros y a todo el conjunto de aquí el Grupo Unido. Me gusta todo lo que mencionas porque creo que aplico la mayoría de las herramientas que mencionas y sobre todo siempre recomiendo el ejercicio, no sé si actoral, pero sí, como persona que también practica las artes escénicas en este caso, amante del teatro por siempre, muchas de las herramientas que recomiendo aquí las he heredado del teatro, por ejemplo, las planimetrías que uno hace para una escena, también las utilizo por ejemplo, en el hecho escritural, porque sirven mucho, te permiten saber paso a paso hacia dónde va toda la historia y conocer internamente a los personajes en el cuento corto, creo yo que es fundamental, porque yo siento que a veces están divididos de la siguiente manera, o desarrollas una muy buena atmósfera, un muy buen entorno, que el lector simplemente esté interesado por qué es lo que ve el personaje, ¿sí? Y la interacción que tiene con eso, o el personaje está lo suficientemente desarrollado como para que sea un personaje absolutamente atractivo. Entonces yo creo que están esos dos extremos, cuando desarrollo bien el personaje o cuando desarrollo bien el ambiente en el que está el personaje. Y tener a la mano quién es, cómo actúa, cómo vive, cómo siente realmente ese personaje, evita que uno caiga como en unos espacios de que mi lector no va a creer lo que le estoy diciendo, porque no es congruente las acciones. A mí me pasa mucho que soy muy llevada de mi parecer y pongo un personaje, lo doto de características y luego lo quiero poner a hacer cosas irracionales. Se digo, ay, bueno, y si el personaje camina para allá y toda la psicología del personaje dice, ese personaje nunca iría para allá porque lo construiste diferente a eso.
Entonces, eso le ahorra a uno un poco esa tarea de estar peleando contra lo que yo quiero y lo que el personaje haría. Un buen desarrollo psicológico del personaje. La observación del mundo me gusta mucho como herramienta para la construcción del personaje, porque yo creo que facilita. Las personas están ahí y son como un universo en ellas mismas, la forma en la que se mueven, en la que habla. Esta es una herramienta que yo les doy porque vi más bien poco manejo de esta y es el diálogo. Creo que sí hay unos textos en los que hay diálogo, pero el diálogo en un cuento corto puede ser fundamental porque permite que uno conozca cómo es el personaje y cómo se relaciona con el otro, solamente cambiando los matices y cambiándole un poco la jerga. Yo siempre invito a que utilicen jerga porque Latinoamérica tiene eso. Tenemos el español, pero no se habla de la misma manera en los países de Latinoamérica y en los lugares dentro de esos mismos países. Aquí en Colombia hay un solo idioma, pero cada departamento tiene su propio acento, su propia jerga y su propia manera de utilizarlo. Y creo que eso es algo a lo que como que se le hizo el quite en algún momento desde la escritura latinoamericana, como bueno, narrar la jerga y narrarlo muy autóctono le quita posibilidad de que esta literatura sea más universal, ¿no? Que conecte a muchas más personas. Pero para mí permite precisamente conocer la riqueza de los lugares particulares. Eso que hay ahí en los lugares escondidos, eso es lo que creo yo que como escritores perseguimos y poder dotar a nuestros personajes de esas características lo hace riquísimo, lo hace muy disfrutable por mucho que uno tenga que esforzarse un poco más en tratar de entender qué significa. Ahora tenemos acceso a Google. Yo creo que es muy fácil googlear una palabra y simplemente disfrutar de toda la riqueza que hay detrás de ella. Así que estamos en una época en donde el diálogo con jerga para mí debería ser como una característica fundamental en la escritura del cuento corto latinoamericano para agarrar ese potencial que hay ahí en los pequeños lugares y sus acentos y la forma de percibir. No sé si alguien más quiera compartirnos algunas de sus herramientas para escapar precisamente de la planicie del cuento corto. Yo quisiera participar. Dentro de un cuento, creo que hay algo muy importante y fundamental. También transcribir los elementos, por ejemplo, cinematográficos del cuento es muy importante. Existe este elemento creado por Alfred Hitchcock llamado el MacGuffin, donde un personaje persigue un determinado fin, pero al final del cuento, al final de la historia, solo era una excusa para perseguir algo más, generalmente un crecimiento personal, un desarrollo de un personaje redondo. Me parece fundamental esto hacerlo a través de un cuento, porque nos guía tal vez por un camino que como lectores creemos que va a llegar, ¿no? Un premio, no sé, algún fin que va a tener, pero no ha sido ese, ¿no? Lo que él quería, sino está persiguiendo otro. Pues muchas veces cuando escribe de esta manera, el lector está tan concentrado en lo que él cree, está tan concentrado en sus preconcepciones, que muchas veces al ver un final que no es tan climático ante lo que vio, le produce este extrañamiento y la vuelta a leer el cuento para intentar comprender un poquito mejor, pero qué perseguía, por qué estaba llegando de A o B circunstancia. Igualmente, la construcción del personaje para que no sea plano debería ser esto, ¿no? Que pueda romper también con las cuestiones, como usted decía, de que a veces tal vez va por un camino, pero pueda romper también con este, porque si el personaje muchas veces tiene una psicología establecida, pero no se pone al extremo esta o se va a su opuesto por A o B circunstancia, eh, nos damos como que fuese una persona y un personaje a veces es la energía, ¿no? Al máximo de las situaciones humanas. Entonces, incluso como en el teatro, una emoción viva y llevar hasta el límite esta emoción es algo fundamental para vernos reflejados incluso por los actos buenos o los actos deleznables que llega a acontecer dentro de la historia. Y es fundamental para que el personaje y la historia no sea del todo plano. Esa sería una de las técnicas que suelo aplicar. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus técnicas. Yo creo que
como escritores aprendemos a ser ladrones sutiles de las herramientas que otros ofrecen y que uno no ha descubierto por uno mismo. Así por eso me gusta siempre hacer estas preguntas para ver qué novedad encuentro entre las herramientas que otros utilizan y aplicarlas a mi propia escritura. Eso es algo que me gusta muchísimo hacer. ¿Qué les parece si pasamos a la parte que considero, al menos para mí, más divertida y más emocionante de estas entrevistas? Y es hablar de cada uno de sus textos y sobre todo de cómo fue mis intuiciones como lectora, ¿no? Esto no es una crítica, no es otra cosa más que yo como lectora, siendo su lectora y ustedes los escritores a los que leí, me encanta poder hacer el ejercicio de conversar cuál fue la interpretación que yo le di a ese texto, si estuvo cercana o alejada de lo que son cada uno de sus relatos. Pero me gustaría iniciar antes con David, que nos hable un poquito acerca de su relato, que tuvimos aquí un inconveniente técnico, entonces para que el público conozca un poquito acerca de la temática de esta historia. Muy bien. El cuento se denomina El tiro del final y trata acerca de un hombre que al principio del cuento no tiene un nombre, no se presenta como tal, sino que se describe en tercera persona las cuestiones que él tiene, una rutina matutina, desde que él se levanta hasta que sale a su trabajo, y nos va a contar que el único placer que se permite es un placer masoquista, que es escuchar la lotería todos los días. Y por azares del destino puede que este premio llegue a darse, pero al quizá no llegar del todo a concretarse por la búsqueda del boleto ganador, va a sufrir una transformación a través de una canción que suena en su radio y le va a hacer sobrepensar su vida y finalmente entender quizá si la vida de confort o comodidad es realmente el Golden Gate o el sueño, ¿no?, de él, o qué es lo que quiere ser él, o qué es lo que desea para tener un nombre, para ser una persona, para cambiar este estilo de vida monótono de una vida sin vida. Entonces, les invito a leer el cuento para que podamos entender cómo se da esta transformación. David, muchísimas gracias. No olviden que si quieren conocer esta historia pueden entrar a la plataforma oficial del grupo editorial Letras Negras, así lo pueden encontrar a través de Google y ahí pueden comprar sus libros en línea y pueden comprar Arroyo de Laureles y ahí están los cuentos de los que estamos hablando el día de hoy. Bueno, ¿qué les parece si empiezo en el orden en que tengo aquí mi lectura? Entonces, el primero que tengo es Desorden. Por aquí está. Ay, sí, listo. Adrián. Sí, solamente que pensé que te llamabas José y yo. No hay un José aquí, mi Dios, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué percepción tengo yo de tu lectura? Me gusta mucho la cantidad de tensión que hay a lo largo de toda tu historia, porque uno es corta, ¿sí? Pero estás tieso durante toda la historia, porque precisamente se nota que es un personaje psicorrígido, entonces no sé, pero a mí me pasa que me voy acoplando a la historia y este personaje estaba en un bucle de ansiedad muy fuerte, precisamente porque quería que todo estuviera perfecto, pero todo se le va desconfigurando en la medida en la que está más obsesionado. Y me gusta ese concepto porque lo asocio tal vez de pronto con el TOC, ¿no? Con el trastorno obsesivo compulsivo que se nota y me gusta que también le das origen a este trauma. Eso es algo que me gusta mucho porque a veces ponen, bueno, sí, esta es la escena de alguien que tiene este trastorno, pero no hay una justificación para ese trastorno y tú pones una justificación gráfica que es dolorosa, pero que le da sentido a la historia y por qué precisamente es su madre la que lo pone en este nivel de estrés, porque yo creo que el nivel de estrés en el que usted pone al personaje se nota en cada una de las frases que vas poniendo, en la forma en la que el personaje se mueve meticulosamente, en la que siente que desperdicia los minutos y no hace paso a paso lo que tiene que hacer. Y eso me gusta mucho porque está en contraste con la vida de otras personas que van, digamos, trascendiendo libremente, ¿no? Y me pongo a imaginar la psique de este personaje y decir, pensará cómo vive alguien que no calcula su vida de la forma en la que yo lo hago. Eso me gusta mucho. Creo que me faltó un poco más de desarrollo de la madre, sí, porque me hubiera gustado también saber un poco más
bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Pones una escena violenta, porque es buena, que rompe tal vez con todo lo que se viene dando, y el final también es un poco irónico. En medio de la desesperación, lo único que puede hacer es gritarle, mira, tengo todo como querías, me dañaste a este punto, observa las consecuencias de lo que hiciste. Entonces, siento yo que si bien es una muy buena elección poner una escena tan brutal como la de ponerle pues ahí el hierro caliente al pobre niño en la mano para que lo traumatizó para toda la vida, me hubiera gustado que se le hubiera dado un poquito más de relevancia a esa relación para justificar el nivel tan alto de estrés en el que está, porque bien desarrollas un poco a la madre sí sabe uno que también es una mujer muy estricta y que precisamente él es así por ella, pero me hubiera gustado tener otras escenas así del maltrato del niño para terminar de convencerme de que ese nivel de estrés es totalmente justificado, ¿no? Que el personaje tiene todo el derecho de sentirse así porque viene que viene el monstruo más grande de su vida, que es su madre, y esa es como la ironía que le encuentro, ¿no? ¿Cómo puede ser la persona más destructiva de la vida de alguien su propia mamá? Entonces, casos de la vida real, eso me gusta, me puso en estrés y creo que cuando uno logra transmitir ese tipo de emociones en el lector, ya está ganado porque entonces se encuentra uno con un lector que está emoción a emoción con su escritor. Entonces te agradezco mucho, me sentí tensa en la lectura. Si quieren responder, no pasa nada. Es como, ¿sabes qué? Tu comentario no va bien conmigo, lo acepto. No, para nada. Muchas gracias por el comentario y por las apreciaciones sobre el relato. Justamente quería que fuera un relato corto en el sentido del toque tiene, ¿no? O sea, todo el relato está construido para generar esa tensión y por eso necesitaba que sea bastante corto. Y por eso la escena que escogí del maltrato era una escena bastante fuerte. Este, yo creo que con eso ya es suficiente para saber que una madre es realmente, como tú dices, un monstruo. Ponerle un cuchillo hirviendo a un hijo a la palma de la mano es fuerte solamente por no saber cortar en una sola dirección una manzana. Entonces, a partir de eso fue que decidí poner solamente una escena. Quería centrarme en la emocionalidad que tiene el personaje y cómo poco a poco eso se lo va destruyendo y subconscientemente él va como que revelándose ese propio orden que él quería, con el que él quería mantener todo, ¿no? Un poco respondiendo a lo que había dicho David sobre la técnica de Hitchcock, Piglia lo menciona como el segundo cuento. Todo cuento debe tener dos capas, una historia que parece que es la historia normal y la otra historia que es hacia donde llega el personaje. Entonces, justamente de eso era lo que se trataba el cuento. Creo que en esta vez lo logré y sí me siento bastante complacido con el relato. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, es un relato que está muy bien hecho. Yo creo que a mí me pasa que es como persona que habita en un entorno tan violento, a veces simplemente quiero más. Así como muéstrame lo horrible que puede ser la vida, por favor. Entonces eso yo creo que es perspectiva nada más de uno como lector. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho la literatura de terror. Entonces, cuando me proponen una escena, yo encuentro el límite es el cielo para que me pongas horrores aquí en esta historia. Pero en cuanto a forma, creo yo que es una historia que está completa, que tiene un buen inicio y un buen final. Así que eso es nada más locura mía por ser una persona con deseos violentos en el interior. Muchísimas gracias. Ahora mi segunda lectura está por aquí, es la de Jonathan, Ojos de cielo con bruma. Bueno, siento que el cuento está como dividido en dos partes que están pues tajantemente separadas. La primera parte me gusta porque conserva la cotidianidad y algunos aspectos relevantes de la política, ¿sí? De la forma en que se mueve políticamente el país o un ambiente o una persona que es simpatizante. Toda la primera parte está dada muy a lo natural y manda señales políticas. Eso me gusta mucho porque creo que el relato es una muy buena herramienta para mandar pullas políticas o para mandar cierto tipo de mensajes políticos.
Y luego está la segunda parte, que ya es como toda la construcción de un mundo no real, al menos en la realidad del personaje, ¿no? Esto ya rompe con todo y me gusta muchísimo la forma en la que decides romper esa realidad. Creo que es una muy buena estrategia que no se siente incómoda, sino que la vas desarrollando poco a poco cuando al personaje se le pincha el carro y tiene que moverse, digamos, de alguna forma a buscar auxilio y se encuentra con esta mujer, ya ahí uno dice, bueno, esto se va a poner un poco turbio, un poco extraño, pero ya con la llegada del gato, todo se desborona y entras a una realidad que pertenece solo a esa casa, a ese ambiente y a esa mujer. Hasta ahí a mí me encanta cómo le das tratamiento a la historia, pero hay algo y es que no logré sentirme cómoda del todo con la salida nuevamente de esa escena, ¿no? Entramos a esa escena muy bien, pero a parecer mío, la salida de la escena la encuentro como un salto muy abrupto. Como que, ¡pum!, de repente vuelve a estar ahí todo después de que venías desarrollando todo este ambiente un poco ya morbosillo, ¿cierto? Entonces, como que la escena queda una muy buena escena planteada y dices, tanta posibilidad que hay aquí, ¿qué va a pasar? Y de repente, ¡pum!, vuelve a estar el personaje en el carro y no encuentro, me quedé como lectora como esperando algo más, ¿sí? En general, desde la primera parte hasta el desarrollo de esa escena, me encantó, me pareció que es una transformación genial, es una muy buena muda de realidad. Poner al gato y esa escena es impactante, pero me faltó, siento yo, como un ajuste para el final, porque quedó ahí como, bueno, lo voy a sacar de esta situación, salió y siguió con su vida. Entonces, eso me pareció un poco raro, pero percepción mía. Esa fue como la energía que me dio tu cuento. Bueno, voy a dejar de escribir ya, no mentira. Súper chévere. No, en realidad, sí, es lo que me pasó, es lo que te contaba antes, que fue muy complicado para mí el final, porque ¿a dónde me metí? Dije, ¿a dónde carajo me metí acá? ¿Qué voy a hacer ahora? Y además cuando vi la convocatoria, porque sí es cierto que lo tenía escrito, pero luego decidí que era el cuento para esta convocatoria. Entonces ahí vino el tema de el número de palabras. Y cuando quería extenderme ya se me iba a mucho más allá de lo que quería, de lo que era puntualmente la cantidad de palabras y que era para esta convocatoria. Entonces debo decir, ser muy sincero en que realmente busqué la salida más fácil. En este cuento en específico, dije, bueno, ya tengo que enviarlo si no me quedo sin el tiempo, porque creo que lo envié el mismo día, y si no le encuentro un final, se queda fuera y tampoco quiero eso, así que vamos a buscarle esta salida y traté de hacerla lo más estética posible como para que tampoco sea tan dolorosa, digamos, o que vaya a dejar esta ausencia o este sentido de me faltó más en todos los lectores, que bien puede pasar, y de hecho sí, lo tenía claro que podía pasar, que podía darle un poquito más, que podía meterle un poquito más, pero es lo que pasa con las convocatorias. Y bueno, capaz que más adelante en alguna recopilación sí haya alguna otra cosita por ahí, así que te invito a que la próxima vez le vuelvas a leer y quizá haya alguna sorpresa. Pero eso fue lo que pasó en verdad. Y gracias, muchas gracias por tu comentario. No, muchísimas gracias a ti. Si me preguntas a mí, yo como estrategia para no exceder el espacio y poder hacer una buena transición en el final, acortaría un poco la cotidianidad del inicio. Me ahorraría algunas partes detalladas del inicio, que bien se nota que trabajaste muchísimo más en el principio, pero la muda de realidad queda muy al final. Entonces hace que el final tenga que ser mucho más limitado. Entonces yo modificaría tal vez el punto de quiebre, lo haría más en el centro del relato para que haya tiempo de desarrollo del final. Pero eso sería algo que haría yo como para tratar de solucionar y no excederme en el espacio, darle menos relevancia a toda la parte política, porque si ves, no termina desarrollándose al final. Nos presentas a un personaje con unas características políticas que va a hacer ciertas cosas, pero al final no llega
a concretar esa tarea. Entonces, creo yo que la tarea que está realizando no es tan importante como lo es la situación que viven y lo relevante que es, pues, toda esa transformación del personaje, porque le pasa una cosa re loca, toda surrealista. Uno imagina que esa señora le puso un té muy extraño ahí en lo que le dio a tomar. Entonces, toda esa transformación creo yo que requería un poco más de espacio. Pero eso es solamente que a mí me gusta ser cansona. Ah. Bueno, aquí en mi orden de lista, mientras no olvides mi nombre. Cari, una de las cosas que más me gusta es como esta persecución del personaje por el recuerdo. Y lo asocio, yo siempre asocio las cosas con otras cosas, lo asocio con el hecho de que vivimos en la sociedad del descarte, en esta sociedad en donde es muy difícil tener una memoria, porque todo va pasando muy rápido y todo se acumula y se acumula, que tener algo significativo es difícil. Entonces yo sentía que el personaje precisamente descartaba entre eso banal que había, porque estaba persiguiendo algo que fuera más profundo, y me gusta cómo lo combinas, porque me la imaginé como una suerte de ninja entrando por las casas y tratando de ver qué había ahí, no solamente desde de la parte de la infraestructura, porque permites conocer un poco el lugar en el que está. Yo me imagino yo que era un pueblo que en algún momento tuvo un auge económico muy grande, pero que ahorita estaba en decadencia. Las casas que en otro momento fueron majestuosas se ven ya más desgastadas, ya solo algunas quedan protegidas por las barreras que han creado para cuidar lo que hay dentro. Y me hizo pensar mucho como en una obsesión que yo tengo y que practico mucho, y es como que en Colombia es muy común que la gente deje la puerta de su casa abierta. Y es inevitable que pases por una calle y puedas mirar para adentro, y a veces ves a una señora cocinando, a una mamá cuidando a su niño, y es muy intrigante la intimidad que hay ahí y lo que le puede ofrecer a uno entrar a ese espacio. Entonces lo asocié con eso, con esa necesidad de alguna forma de fisgonear la vida de otros porque es interesante. Y las redes sociales lo que han hecho es que ese fisgonear ya deje de ser algo rico, pues porque puedes stalkear a todo el mundo y todo el mundo te presenta una vida que sabes que es solamente la fachada de lo que realmente sucede. Entonces me imaginé a este personaje tratando de acceder a algo, no solamente a algo ajeno, ¿sí? No se trata solamente de fisgonear la vida de otros, se trata de la necesidad que ella tiene de encontrar algo propio, algo que la transforme, que la trascienda, que le pertenezca, ese deseo por la memoria. Y creo que como humanos, la memoria es algo que nos hace humanos, ¿sí? Si no tuviéramos recuerdos, pues viviríamos, no sé, como perritos o como gatitos, más del momento presente, pero la posibilidad de recordar nos da eso, nos da una identidad, y ella busca eso, esa identidad, ese algo que sea de ella, pero creo que al final no lo encuentra, es solamente una puerta que se queda abierta y una búsqueda que creo que continúa. Entonces le encuentro bello precisamente el concepto, por así decirlo, filosófico que propones en la búsqueda que ella tiene, y el contraste con lo visual, que es un buen equilibrio. Cómo ve ella el mundo, esos baúles, esos deseos, esas cosas escondidas que trasladas a la infraestructura. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Poder ver lo que me está proponiendo el escritor. No solamente que me diga, sino que el personaje haga cosas, que salte bardas, que remueva cachivaches, que arrastre cosas. Eso me gusta mucho. Entonces encuentro que es un cuento equilibrado, no tiene ni mucho de introspección, tampoco mucho de descripción, sino que está en un punto medio. Y lo mezclas, no es como que el personaje por un lado va describiendo el ambiente y por otro lado está reflexionando, sino que se mueve y la reflexión va ocurriendo en movimiento, va ocurriendo mientras el personaje vive. Así que me hizo como leer tu cuento en primera persona, como sentirme el personaje que hace la búsqueda. Y eso creo yo que es hacer una historia tan cercana al lector, la hace muy disfrutable. Así que encuentro que es una historia muy completa y como que no le hallo nada que me genere incomodidad en la lectura. Me la disfruté de principio a fin y me pareció que tenía lo justo.
Chévere, gracias Silvia. Sí, sí creo que, o sea, a mí lo que más me cuesta es como más bien cuál era el giro de esto, ¿no? Porque en descripción me puedo pasar igual, como decíamos, te pasas hojas describiendo como lo que hace este personaje, pero sí era importante esto que dice como el concepto, ¿por qué esta mujer está obsesionada con tener recuerdos ajenos? Es como que, ¿por qué ella misma no tiene su propia memoria, su propio como significado, ¿no? Entonces trata como de absorber esta intimidad y este significado de otros, pero gracias igual. Gracias a ti. Ahí yo me siento esa persona, ¿no? Esa persona que busca significados en todo. Así me la paso por la vida idealizando y sobreembelleciendo las situaciones. Bueno, ahora tengo por último carta para el señor Antonio. Creo que a esta historia me gusta porque la encuentro cultural, ¿sí? La encuentro como que puede describir una manera de vivir y extrañamente es una manera de vivir que me incomoda, no sé, a mí me sentí incómoda con la narración precisamente porque este personaje o esta historia, si bien trata de contar otra cosa, logra desglosar un espacio social. La forma en la que describe a las personas que le ayudan, que le colaboran, son los empleados, sí, muestra un ambiente que yo consideraría de alguna manera burgués, con el que no estoy de acuerdo, soy como muy dada a conversar de colaboración, de trabajo cooperativo, ¿sí? No tanto como de, bueno, esta persona es mi empleada, esta persona es la chacha de la casa. Entonces ya desde un inicio dije, bueno, esto es un ambiente que ya describe un espacio social y en la literatura para mí es fundamental, al menos desde mi gusto, encontrarme un poco de las características sociales de un lugar. Y eso me hace ver, ¿no? Estas personas se comportan de cierta manera porque su estatus social es este. Y ese estatus social pues lo compartimos, creo yo, que entre los países latinoamericanos. Ahí yo le encuentro un punto, pero tiene otros factores. Esta historia cuenta el primer encuentro de un adolescente con la muerte, que eso es algo que me ha gustado a mí como persona explorar y es cómo se siente cuando uno muy joven se tiene que enfrentar a que el mundo es hostil, que esas cosas pasan en el mundo y que puedes verlas y que están ahí, incluso en los ambientes más controlados y en los ambientes más fish nice, como diríamos aquí en Colombia. Entonces, haces un primer inicio de cotidianidad en lo que la familia sale y se prepara para ir a visitar a esta otra familia y llegan al lugar y entonces exploras lo bonito que es el ambiente, eso me gusta mucho, la descripción del ambiente en el que están, de las relaciones que se dan entre la familia y cómo se dan esas relaciones en la familia y luego el cambio abrupto. Y no solamente porque ocurre un crimen, sino porque es un crimen pasional, porque es un crimen que está relacionado con el secreto, no sé, con el chismecito amoroso, ¿no? Un par de infieles que terminan en malos términos. Eso siempre me ha gustado mucho, soy muy fanática de ese tipo de lecturas, así que mezclaste en tu historia elementos que a mí en lo personal me gustan mucho. Entonces me disfruté la lectura de principio a fin, pero en el final se llama Carta para el señor Antonio. Pero al final no entendí muy bien quién era el señor Antonio. No sé si fue, es como, bueno, le estoy escribiendo esto al señor Antonio, pero no entendí que el señor Antonio apareció en ninguna parte. Traté de asumir que era el abuelo que le había regalado la cámara, pero dije, no, no es posible porque pues aquí estaba ocurriendo algo, tuvieron que haberlo anunciado. Entonces siento que, ¿para quién está dirigida esa carta? ¿Por qué está dirigida esta persona? ¿Por qué la persona que la escribe tiene la necesidad de contarle a ese alguien lo que pasó, el suceso que ocurrió allí? Eso se me quedó ahí volando y creo que me hizo falta para mí como para concordar el título de la historia con el final de la historia, saber un poco más de este personaje. No sé si fue que yo fallé precisamente en la lectura y si a lo largo del texto nos explicas por qué está dirigida para esta persona. Y eso es como la lectura, me disfruté mucho todos los escenarios, lo demás, pero me frustré un poco al final, pero dije, ay, pero ¿por qué? Porque no entiendo
quién es Antonio y por qué quiere esta carta. Entonces, quería preguntarte un poquito acerca de eso, ¿no? De por qué decides mandársela a alguien y no revelar mucho de ese alguien. Te cuento que la mayoría de las personas que leyeron este cuento no entendieron tampoco, pero yo eso buscaba en el lector, que leyera a la primera y si no prestó mucha atención en ciertos detalles, que lo volviera a leer. Pero el señor Antonio es un señor, es el esposo de la mujer que el protagonista, en este caso Martín, creyó por muerta. El esposo. Y si lees en la parte de ya al finalizar, dice, ayer toqué tu puerta y me preguntaste quién era. El niño creyó necesario írselo a contar al esposo porque él estaba engañado, porque la vio junto a su esposa, mientras escuchaba la conversación por la ventana. Entonces él creyó necesario contárselo, pero lo hizo a través de una carta. ¿Por qué? Porque Antonio no conocía al protagonista. Nunca se habían visto. Eran vecinos del abuelo. Entonces lo que hizo el protagonista fue, mediante una carta, describir todo lo que él había vivido en la hacienda. Todo lo que él había visto, había sido testigo de un crimen y explicárselo al señor Antonio cómo sucedieron los hechos, lo que el abuelo le había contado y todo eso. Y dice al final, ayer toqué tu puerta y me preguntaste quién era. Aquí está toda la historia del señor Antonio. Ya. Entonces, yo creo que los detalles del principio y los detalles ya al finalizar, sí, hubo una parte que decía y ella estaba contigo. Y todo lo que le contó el abuelo, todo lo cómo sucedieron las cosas, yo creo que sí especificaba que era el esposo en este caso, la señora que él creyó muerta. Ay, no, yo no entendí, yo me quedé ahí como, bueno, y el señor Antonio, de dónde sale? Porque dice, bueno, toqué a tu puerta, entonces yo estaba más preocupada era por la situación del personaje principal, ¿no? De guardarse esto, contarlo, al fin de cuentas todos los hechos se suman, pero no logré entender porque tampoco entendí que el personaje ve que eso sucede en una casa, según en mi mente todo pasó como en una plantación de árboles, entonces yo me imaginé que los personajes iban como por un sembradío y que él está oculto ahí entre los matorrales y desde ahí alcanza a ver, ¿cierto? Lo que ocurre, pero no me lo imaginé en una casa y no me lo imaginé, por eso no logré conectar el llegué a tu puerta con lo que sucedió porque, bueno, no lo conecté. Voy a volver a releer para buscar esos detalles y poder ir organizando la referencia, qué bueno que este niño le haya dicho al señor Antonio las cosas horribles que pasaron ahí fuera de No su... sé, pero el lector se da cuenta que cuando lo lee 2, 3 veces, el lector se da cuenta que lo que estuvo, todo lo que estuvo leyendo, el relato, fue la carta que iba dirigida a ese señor. Todo lo que le contaba que fue a la hacienda, estar los abuelos, todo eso se lo contaba al señor Antonio, para que el señor Antonio se diera cuenta cómo sucedió todo en realidad. Sino que ya al final, para hacerlo como un cuento más de intriga, el lector descifrara que todo ha sido una carta para este señor. No lo quise poner principal como personaje principal porque eso quise que el lector descubriera ya y entendiera. Bueno, yo creo que la intriga, mantener al lector conectado a veces puede ser difícil, uno puede caer a veces en la obviedad por miedo a que el lector no entienda, pero a veces uno también puede presuponer que el lector va a entender ciertas cosas que uno sabe porque uno conoce la historia. Entonces es un límite ahí de rayar un poco entre no soltarle todo al lector, pero tampoco cohibirlo de algunos detalles que lo lleven a la conclusión. A mí, por lo general, me hubiera gustado que en un principio tuviera el formato de carta, porque lo hace visualmente más dinámico, ¿cierto? En lugar de al final revelar qué es una carta, desde un inicio revelar una carta, pero llevar precisamente la intriga de para quién está dirigida la carta, una carta anónima, no sé.
pero eso son cosas que a mí como lectora me habría gustado, entonces te agradezco muchísimo por tu texto, no me sentí enojada con este personaje tan altivo, yo digo, este niño necesita una mejor educación familiar y respeto por sus colaboradores. Ah. Bueno, les agradezco mucho por estar acá. Quiero recordarles que este es un espacio para la promoción literaria, así que me gustaría que podamos compartir las redes sociales, si ustedes tienen algún otro escrito publicado, si ustedes publican en un blog, si ustedes publican en donde publiquen, me gustaría que mi audiencia tenga acceso precisamente a sus perfiles, a sus blogs, para que los conozcan, los sigan y podamos hacer una red de escritores latinoamericanos un poco más consolidada. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con María, luego David, luego Adrián, luego Karen y luego yo? Para compartir las redes sociales, si quieren compartirlas, tampoco es una obligación. Así que María, si quieres compartirnos tus redes sociales. Como ya dije antes, yo recién comienzo a tener una vida o sea, recién he escrito mi primer cuento y estoy contenta. Y tengo Instagram y Facebook. En Instagram estoy como maria.belén.vera y en Facebook estoy como María Belén. Y sí, me encantaría tener la oportunidad de escribir muchos más cuentos, muchos más libros interesantes, que realmente el lector tenga esa impresión buena de los escritos, interesante, y seguir leyendo para así fomentar mucho más la imaginación. David, no sé si quieras compartirnos algún espacio de redes sociales en donde compartas cosas sobre tu vida. Claro, muy bien. En el Facebook estoy como David Salto y en Instagram como @Efraín_Salto. También tengo una cuenta de TikTok donde a veces subo análisis literarios y en un futuro espero subir una reseña acerca del libro Arroyo de Laureles para un concurso incluso que se está dando entre docentes en el que nos piden una reseña de un libro contemporáneo y aprovechar el momento para haber leído a todos ustedes y también para fomentar un poco más de esta lectura que me parece sumamente importante. Entonces mi cuenta de TikTok me encuentra como La Pluma Inmortal, ese es el nombre de usuario, o @DavidSalto787. Ese es mi nombre de usuario de TikTok. Le agradezco mucho. A ti, muchas gracias, Adrián. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Adrián Flores guión bajo escritor, en Facebook igual Adrián Flores guión bajo escritor. Tengo un canal de YouTube donde hago divulgación de literatura ecuatoriana. Es más literatura clásica, realismo social y todo eso. Adrián Flores igual, escritor. Adicional a eso tengo publicado un libro que se llama Érase una vez tu muerte, que es una novela criminal que se ven en Amazon y eso. Muchísimas gracias, Karen. Sí, me pueden encontrar en Instagram, igual es @KREN_369. Y pronto estoy editando como una página web donde van a estar como estos scans de fragmentos de diarios, pues de esta colección de mis recuerdos y también de unos textos, pero pues seguro la publico en Instagram. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, si sigues por ahí. Toca 3 veces. Ah. Jonathan, no tiene sonido. Ay, sí. A ver, yo estoy en algunas antologías de letras negras, estoy en Criaturas Nocturnas, Cordilleras en Espiral. Bueno, algunas son unas 6 o 7, también en otra de una editorial española, en una revista de Costa Rica y en otra revista mexicana. Me pueden encontrar y todos mis escritos, o la mayoría de ellos, en la página web aclaeditorial.odu.com. También estoy en Instagram como jona.icas, y en Facebook como Jonathan Calva Carrión. Ahí me pueden buscar y bueno, ahí también estoy por publicar ahora en marzo una novela corta que se llama Hermanos Gatos, que habla sobre la relación interdependiente entre las especies y el medio ambiente. Eso.
Bueno, muchísimas gracias a todos por compartirnos sus espacios de redes sociales. Les recuerdo a todos que si quieren conseguir Arroyo de Laureles, lo pueden hacer a través de la plataforma oficial del grupo editorial Letras Negras, no es sino que lo googleen y ahí pueden pedir para que les llegue a sus países, por ahí sí se puede. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a ver. Chao, gracias.